Vamos a resolver ahora el ejemplo número 3. Vamos a suponer que hay 100 datos muestrales de pérdidas. Es decir, esto lo vamos a hacer en el sentido muestral, de forma o con variable discreta, de las cuales mostraremos las 10 mayores. Aquí están las 10 mayores de esas 120 pérdidas. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar el VAR y el TIVAR al 95%. Muy bien, recordemos algunas cosas. Como estas son pérdidas, las pérdidas que más me preocupan son las mayores. Por eso consideramos percentiles altos como consideración o medida del peor escenario posible, al cual en este caso el empresario o el afectado puede hacer algún tipo de previsión. Bien, entonces recordemos que como n es igual a 120, hay 120 datos, vamos a calcular en esencia un percentil. La posición del percentil, en este caso, se calcula, como ya sabemos, pues directamente estableciendo el valor de dicho percentil o la posición de dicho percentil, en donde obtenemos que esto es igual a 114. Esto indica pues que el VAR 95 es el dato en la posición 114. Claro, por supuesto, la muestra debe estar ordenada de menor a mayor, dado que estamos calculando percentiles altos. Entonces, es necesario que nosotros ordenemos las muestras más grandes de menor a mayor para ubicar el dato número 114. Pues bien, entonces acá ya tenemos los datos, o los 10 más grandes ordenados de menor a mayor. Esto implica que el más grande es el dato número 120 de la muestra, el último, el mayor. De allí, entonces, que podamos concluir que el 75 es el dato número 114. Esto implica que el pi 95 para esta muestra es directamente el dato 114 en la muestra. Disculpen, sería 75 en este caso. El dato 114, pero ese dato 114 corresponde a la pérdida de magnitud 75. Ahora bien, si yo quisiera calcular el TIVAR, recordemos que el TIVAR al nivel 95% es el valor esperado de X o la esperanza de X, dado que X supere ese margen, que en este caso sería 114, o sea que sea mayor o igual a ese margen. Entonces el valor esperado en este caso, como no se me indica lo contrario, vamos a establecer entonces el promedio ponderado o simplemente el promedio común y corriente de estos. Luego lo que tenemos que hacer es promediar todos estos datos mayores o iguales al 75. Así pues, lo que vamos a obtener en este caso será la suma de todos estos datos. Incluimos el 87, el 98, el 100, el 120 y el 125. Todo esto va sobre 7. Resultaron 7 datos. Incluimos el 75 en este. Entonces esto nos va a dar 98.7142, que es el valor del TIVAR 95. Por supuesto, es mucho mayor que el VAR 95. ¿Por qué razón es mayor? Bueno, porque como ya dijimos es más conservador. Entonces él prevé pérdidas mayores teniendo en cuenta eventos catastróficos que se pueden presentar. Nótense una cosa, y es que, por ejemplo, si en este caso nosotros cambiáramos este número, por decir algo, vamos a suponer que este número es 1000 momentáneamente o 10.000, por ejemplo. Nótese que en este caso el número 10.000 seguiría siendo el mismo dato 125. Por lo tanto, el percentil no se afectaría, ya que depende solo de la posición de los números. O sea, en la medida VAR,
le da lo mismo que aquí da un 125 o que aquí dé un 10.000, lo cual es poco razonable ante un evento catastrófico. Sin embargo, nótese que el TIVAR sí es sensible a este, porque no solamente considera el percentil 75 como el percentil como el 75, perdón, como el percentil 95, sino que promedia todas esas pérdidas que pueden ser mayores eventualmente muestralmente hablando. Si nosotros hacemos este promedio, por supuesto nos va a dar algo muchísimo más grande. En este caso, bajo la hipótesis indicada, es decir, suponiendo que aquí está el valor 10.000, el TIVAR 95% sería aproximadamente igual a 1509. Por lo tanto, está muchísimo más alejado de este, es decir, ya la reserva que se tendría que hacer ante ese eventual escenario en el que existe un 5% de probabilidad de que existan pérdidas mayores, ese valor es muchísimo mayor. Lo cual entonces representa el hecho de que es mucho más realista y permite prever ese tipo de pérdidas grandísimas. Por eso el TIVAR es el favorito para calcular o para establecer un margen de pérdidas tolerado en el caso de los seguros o en otro tipo de situaciones. Bien, con esto concluimos el ejercicio.